Buenos días chicos, bienvenidos a clases virtuales de matemáticas. Estaba revisando qué es de la vida de Davis, tampoco se está conectando. Ya veo que no se está conectando. Abel, Davis, bueno, algunos más chicos, no saben qué es de la vida de ellos. Me sorprende porque ellos sí eran de los que trabajan, practican, actúan en clases sobre todo. Bueno. Bueno, entonces chicos, ya voy a conversar con él a ver qué está sucediendo. Porque en participación estudiantil sí lo he visto, pero veo que ya no se está conectando en clase. A ver chicos, nosotros estamos entrando a lo que corresponde funciones. Ya vimos el concepto de función. Decíamos que una función es cuando a todos los elementos del primer conjunto le corresponde un elemento diferente, no, perdón, uno y solo un elemento del segundo conjunto. Dice, hermano, ¿me puede saludar de nuevo sobre la cámara? Listo, Braulio. Pero no, no sé si ha justificado o no con el representante. Davis, me dice que el chico está trabajando. A mí no recuerdo que me hayan dicho que que esté trabajando. Igual ya conversaré con él o si no, informarle al dirigente. Vamos a ver unos ejemplos, a recordar lo que vimos las clases anteriores, antes de pasar a lo que ya tenemos la cartilla de hoy, que pues el objetivo es reconocer cuando una función es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, por supuesto. Pero primero recordemos lo que vimos las dos últimas clases. Primero recordemos qué es función. Como dije hace un momento, una función es cuando a todos los elementos del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Para que sea más claro, decía yo que de todos los elementos del primer conjunto debe salir una sola flecha. Una sola flecha. El de aquí será función, ¿sí o no? Sí, sí es función porque sale Correcto. Si es función porque de todos está saliendo una flecha. O con el concepto que encontramos en los libros, que de todos los elementos del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Perfecto. Aquí, ¿será función? ¿Sí o no? Una función. porque el 2 no tiene Porque el primer conjunto tiene dos elementos del segundo conjunto. Excelente, dos motivos, muy bien. Por ahí una alumna decía que no es función porque del 1 tiene dos elementos, muy bien. Pero también alguien decía, el 2 no tiene nada, correcto. Y el concepto dice que de todos tiene que tener un elemento. Perfecto, entonces sí está claro cuándo es función y cuándo no es función. Excelente. Dejémosla como función. Ya tenemos ahí. Ahora, vamos a ver cuál es el dominio de nuestra función. En este momento voy a proceder ya a dejar de aceptar. Recién se están conectando algunos. Pero bueno, ¿cuál es el dominio de nuestra función? 1, 2, 3. 1, 2, 3, profesor.
Excelente. ¿Por qué 1, 2, 3 es mi dominio? Porque de ahí parte la función. Excelente. Eso me gusta, que ustedes lo digan con sus palabras, no literalmente como concepto como tal. ¿Por qué dice? Porque de ahí parte. ¿Qué es lo que decíamos vuelta en clases anteriores? ¿O qué es lo que yo dije? ¿O qué es lo que vimos en los diapositivas y todo eso? Pues es el primer conjunto o conjunto de salida. Y si me dicen de ahí parte, es casi decir lo mismo. Me gusta eso, que lo digan con sus palabras, significa que está claro. Entonces sí, 1, 2, 3. Ahora, si ya tenemos mi dominio, ¿cuál será el codominio? A, B, C, D. A donde llega ABC. la flecha. Excelente, ahí la compañera dice donde llega la flecha, muy bien. Es decir, el segundo conjunto, o como ustedes dicen, ABC. Excelente, ya tenemos dominio, codominio. Vamos ahora por nuestro recorrido. ¿Cuál será nuestro recorrido? El C. Ahí C. ¿Y qué pasó con B? ¿Por qué B no es? Porque no Porque no está unida a Porque ninguna no flecha. sale una flecha de eso. Porque no llega allá una flecha. Excelente, me parece muy bien. A y C. Entonces, el recorrido es a dónde llega. Si decimos un concepto general, son los elementos del segundo conjunto que tienen relación con el primer conjunto. ¿Cuál tiene relación? La A está relacionado con el 1 y con el 2. La C está relacionada con el 3. O para que sea más fácil, más visual, es a donde llegó la flecha. ¿Dónde llegó? A la A y a la C. Más fácil. Dominio, codominio, recorrido. ¿Qué nos hace falta encontrar? Grafo. Correcto. El grafo. El grafo. ¿Y cuál es el grafo? 1A, 2A, 1A, 3C. 2A y 3C. 1A, perfecto. ¿Qué más? 2A 2A y y 3C. 3C. Correcto. Y si decimos en concepto, ¿cuál sería el concepto del grafo? Que se relacionan. Excelente. Son los que, el par ordenado de los elementos relacionados. Es decir, el par ordenado, cuando digo par ordenado, tanto el de dónde sale hasta dónde llega. Perfecto, muy bien. Excelente que utilicen sus propias palabras y no somos memoristas. No es bueno ser tanto memoristas, sino razonar, y me gustó que hayan hecho eso la clase de hoy. Esto vimos las clases anteriores, ahora vamos a ver lo que corresponde a una función inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. El concepto de una función inyectiva dice que es inyectiva cuando los elementos del segundo conjunto, bueno, los elementos del primer conjunto le corresponde un elemento diferente del segundo conjunto, un elemento diferente. Sabiendo eso, sabiendo que debe ser un elemento diferente, ¿este será función inyectiva? No. ¿Por qué no? Porque como es función, pues no es como que es positiva, porque tiene lo que dice concepto, pero si no tuviera lo que dice concepto, sería ya una función inyectiva, o sea, negativa. No, inyectiva. A ver, vuelvo a repetir el pequeño concepto. Dice que, voy a decirlo con mis propias palabras, ya no tanto a conceptos generales, que los elementos del primer conjunto tienen que salir a un elemento diferente, no tiene que repetirse. Y si nosotros vemos el 2 y el 1, ¿con cuál se está repitiendo? Con el A. Una A. No es inyectiva. Entonces, no es inyectiva, ¿por qué? Porque tiene que llegar a un elemento diferente. Todas No tienen pueden que llegar a un llegar a un elemento mismo diferente. elemento. ¿Mandé? Todas tienen que llegar a un elemento diferente entonces. Exacto, tiene que llegar a un elemento diferente. Nuestra flecha tiene que salir a un elemento diferente, no puede repetirse para que sea inyectiva.
Esta es inyectiva, ya vimos que no es inyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. Déjenme borrar el dominio, grafo y todo eso, que veo que ya lo dominan bien. Esta de aquí, ¿será función inyectiva? Sí, porque está relacionado Sí. con uno. Ya, perfecto. Cada uno tiene su propio destinatario. Excelente. Cada uno tiene uno diferente, perfecto. ¿Cuál es nuestro dominio en este de aquí? ABC. Correcto. ¿Por qué ABC? Porque está partiendo desde acá. Excelente. Entonces eso está claro. ¿Cuál sería nuestro codominio? 1, 2, 3. Sí, 3. Perfecto, perfecto. Entonces, sí es inyectiva porque tienen elementos diferentes. Vamos a otro ejemplo. ¿Será función inyectiva? Primero veamos si es que es función. ¿Es función? Sí. Sí. Sí, Correcto. Sí, funciona. ¿Es función inyectiva? Sí. Sí. ¿Por Sí. qué es función inyectiva? Porque el cada grupo uno A sale uno una se relaciona flecha con y el le otro. pertenece al segundo complemento. Porque tienen grupo A solo tiene que diferentes tener elementos de llegada, ¿no es cierto? Porque llega a diferentes elementos, no se repite a donde llega. Perfecto, excelente. Si yo tuviera así, ¿será inyectiva? No, no es No. inyectiva. No es inyectiva. Es porque se está repitiendo. Excelente. Si yo tengo ahí, ¿será inyectiva? Sí, sí, sí es inyectiva. Excelente, inyectiva. Entonces ya vemos cuáles son las funciones inyectivas. Ahora vamos a las biyectivas. Las biyectivas, el concepto dice que son funciones inyectivas cuando nuestro recorrido es todo el codominio, es todo el segundo conjunto o conjunto de llegada. Es decir, que mi conjunto de llegada, a todos los elementos le tiene que llegar una flecha. A todos los elementos. Entonces vamos a ver si es que cuál de estas tres es sobreyectiva. la segunda, profe, la que está Vamos a abajo. ver, Yo creo- este de aquí. La que tiene La que Primero Esa veamos no, el de la aquí, de abajo. uno por uno. Este de aquí, ¿eso no es? No, no, no no es. es, Porque no es. ¿Por qué no no llega es? ninguna. Porque no sale ninguna llega a flecha, no ver. tienen toda flecha Porque no tienen a todas todos los flechas. segundo complemento. Porque no todos tienen ese destinatario. Correcto, excelente. Como lo dice Daniel, dice porque el destinatario no son todos los elementos. O como dicen los demás también, porque no a todos les llega una flecha. O podemos decir, a la vez no está llegando nada. Excelente. Me parece muy bien. Vamos al de acá. Entonces, este no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Vamos a ver el de acá. ¿Será sobreyectiva? No, ¿Por qué Porque a no? Reina le llega porque ninguna no Porque flecha. tiene no destinatario. todos tienen el mismo. No todos les No le llegan está llegando a la un flecha. destinatario. Excelente. Al 6 no está llegando. Vemos que al 6 no llega. No es sobreyectiva. Vamos al de acá. ¿Será? Sí, Sí, porque sí sí es. ¿Por qué es? Porque tiene Porque Porque toda a todos flecha. le llega una flecha. No, Excelente. A todas quedaría les 1, 2 y flecha. 3. Entonces, si es inyectiva, si es sobreyectiva. Perfecto. Entonces, ¿qué decía mi concepto? Que son sobreyectivas cuando mi recorrido
es igual al codominio. Veamos lo que dice el libro. ¿Tienen a la mano el libro? Aquí tenemos el concepto del libro. Dice, es sobreactiva si cuando todo el elemento de Y es imagen con un mínimo un elemento de X. Bueno, no entendí. Solamente digamos que a todos los elementos de segundo conjunto le tiene que llegar una flecha. ¿Sí? Vamos a ver un último ejemplo. De las dos, mejor dicho. Ahí vemos si es o no es. El primero, ¿será inyectiva? Sí, es inyectiva. El de aquí. Que No es inyectiva. No es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque se está Porque repitiendo. está repetida. Correcto, no es inyectiva, excelente. No es inyectiva porque tiene que tener un elemento diferente. No es inyectiva. Y sí es sobreyectiva porque todo, o sea, porque la fila B sí llega ya. Correcto. Porque 7 y 5 sí tienen unión con la primera fila. Excelente, Vera. Dice que sí es porque al segundo conjunto, a todos los elementos le está llegando, aunque sea una flecha. Por ende, sí es sobreyectiva. Ahora vamos a lo siguiente. Ahora vamos a nuestras funciones biyectivas. ¿Cuándo son funciones biyectivas? Son funciones biyectivas cuando son funciones inyectivas y sobreyectivas. De los ejemplos que tenemos aquí, ¿cuál será biyectiva? El segundo ejercicio. Voy a ponerle literales. Voy a poner A, B, C y D. ¿Qué literal sería nuestra función? El literal C. Correcto. ¿Por Porque qué? tiene las dos funciones. Porque es inyectiva y es sobreyectiva a la vez. Excelente. Excelente. Entonces, eso prácticamente es lo que tenemos en nuestra cartilla. Me parece que lo han hecho hoy día excelente. Está claro, veo que el último tema de dominio, codominio, rango y grafo, me preocupaba que si no tenían ese concepto claro, de pronto esto un poquito se les hacía más difícil. Y bueno, si ya tienen esto, ya puedo ir más fácil entrando a lo que serían nuestras funciones afín, funciones lineales y todo eso. Nos puede dar un resumen de los tres, un pequeño concepto. Ok, ya, un pequeño concepto. Entonces, vamos a ver un pequeño concepto de lo que serían nuestras funciones. Primero, inyectivas. Pongan función inyectiva, punto y raya. Déjenme hasta mientras yo busco en mis apuntes el concepto de función inyectiva. Aquí está. No tengo aquí. Bueno, función inyectiva, punto y raya. Una función es inyectiva cuando a todos los cuando a los elementos nomás sería, cuando a los elementos del segundo conjunto le corresponde un elemento
diferente eso nomás. Aquí está, es cuando todos los elementos le pertenece a un elemento diferente. Sí, eso. Sobreyectiva. Punto y raya. Cuando su rango es todo el conjunto de llegada. Es decir, cuando a todos los elementos le llega una flecha, ¿no? Profe, repita. ¿De cuál? ¿De inyectiva o sobreyectiva? Sobreyectiva, sobre. Cuando su rango es todo el conjunto de llegada. Nada más. Función biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. De todos modos, los conceptos tenemos en la página 172, aunque vuelvo a repetir, prefiero decirlo un poco más con mis palabras que con las del libro. ¿Listo? Eso sería en lo que corresponde con gráficos, con conjuntos, con diagrama de Venn, como ustedes lo deseen. Aunque bueno, diagrama de Venn es un poquito diferente. Pero pasemos a lo que quedamos la clase anterior. ¿Qué quedamos la clase anterior de que íbamos a ver? En el plano cartesiano. Cartesiano. ¿Y qué decíamos de nuestro plano cartesiano? ¿Cuál Que iba a ser nuestro dominio? La X. Correcto, excelente. Aparte de Samuel, ¿alguien cuál ahora iba? Aparte de Samuel, Ortiz, Vera, que ha participado hoy día bastante, excelente. ¿Cuál es mi codominio? Y. Excelente, Y. Nuestro dominio siempre es X y nuestro codominio Y, perfecto. Tenemos nuestro plano cartesiano. Siempre que hemos graficado aquí, si tenemos, por ejemplo, el par ordenado 2,4, primero vamos a lo que serían las X y luego iríamos a lo que serían las Y. Siempre primero las X y luego las Y. Por eso decimos que este es nuestro conjunto de partida o nuestro dominio. Yo voy a graficar, no quiero que nadie responda solamente al que pregunto. Ahí, Topa, ¿sí te encuentras? Sí, Topa, listo, Topa, ahí. ¿Grafiqué bien, sí o no? Mi punto 2,4. ¿Sí o no grafiqué bien? no. ¿Por qué no? A ver, porque el 2X va por la mitad y la Y va por arriba, ¿o no?
2x va por la mitad. ¿Cómo por la mitad? No, Por la hermano. raya. Está mal porque todo es positivo. Ajá, eso Correcto. lo iba a Eso. decir. Eso. Exacto, Porque correcto. tendría que salir Recordemos que aquí el es 2 de la X y llegar al positivo. 4. Entonces me voy a mis dos positivos. Siempre primero las X y luego las Y. Entonces, ¿subo hasta Sí, dónde? eso yo le dije, profesor, que la X es la mitad y la Y es arriba. Mentira. No, Sí, yo le dije eso. ya, chicos, ya. Correcto, eso era eso, porque estaba en negativo y en realidad mi punto era positivo. Eh, vamos a ver otro cómo es. Con base a lo que ya hemos visto nosotros hace un momento, lo que acabamos de ver, inyectivas, biyectivas y sobreyectivas, ahora vamos a trabajarlo, pero en el plano cartesiano. Obviamente vamos a iniciar viendo cuándo es función y cuándo no es función. Si yo tengo esta recta, ¿cómo ya sabemos si es función? Pues fácil, chicos. Nuestro concepto dice que función, para que sea función a todos los elementos del primer conjunto, le debe corresponder un elemento diferente del segundo conjunto. Uno y solo un elemento del segundo conjunto. ¿Cómo lo vemos en este tipo de líneas? Porque ya no estamos viendo conjuntos, nada. Hay un truco y ese les va a solucionar, porque muchas veces los conceptos son muy complejos y todo eso. ¿Cuál es el truco? Nosotros vamos a trazar una línea vertical. ¿Hasta ahí alguna duda de lo que he hecho? Solamente tracé una línea vertical. Ahora la pregunta ¿Puede es, explicar otro ejemplo? Otro ejemplo, para todavía no quedarme termino. así seguramente. Todavía no termino. Espérate un ratito, Roberto. Tenemos la gráfica y solo tracé la línea vertical, ¿no es cierto? Que es la de acá. Ahora, ¿para qué me sirve esa línea? Si tiene un solo corte en mi recta, sí es función. ¿Cuántos cortes tiene? Una sola. Sí es función. Cuando nosotros trazamos y tiene un solo corte, sí es función. Voy a hacer otra gráfica. Otro plano cartesiano. Si trazamos una recta, nosotros siempre debemos buscar trazar en donde sepamos que puede tener más de un corte. Trazamos una línea vertical. ¿Será función? No, 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 ¿Qué no es función? porque donde está, Salen algunos puntos, hermano, eso salen, salen dos puntos. ¿dónde la funda? Correcto, porque corta en más de un punto. En este caso, corta aquí y corta acá. Está cortando en 3 puntos. Entonces, no es función, esta sí es función. Es mucho más fácil visualizar que en este caso decir el concepto. El concepto es lo mismo. Todos los elementos del primer conjunto le debe corresponder un y solo un elemento del segundo conjunto. ¿Qué pasa si yo tengo aquí, por ejemplo, -1? Aquí ya está 1, aquí está 3. Y si vemos, a -1 le está correspondiendo 1 y 3. Le está correspondiendo 2 elementos. Por eso no es función. Pero es más práctico decir, tracé una línea y tiene más de un corte, entonces no es función. Vamos a hacer otro gráfico.
Profe, ya ponemos de presente, ¿no? Sí, chicos, escriban presente. Con este gráfico terminaríamos. Igual durante la semana vamos a seguir viendo lo que es inyectiva, sobreyectiva en el plano cartesiano. Si yo tengo este gráfico, ¿será función? No. No, ¿Por qué No. no es función? Porque corta, sale más de tiene un punto. no, más de un punto. Correcto, si trazo una línea vertical, está cortando en más de un punto. ¿En cuánto está cortando aquí? 1, 2. 2. Está cortando en 2 puntos. Excelente. Entonces, no me vale el marcador. Profe, en sí para hacer función tiene que ser línea recta y no así, así en... No necesariamente, porque por ejemplo tengo mi función logarítmica. Puede ser una línea inclinada. La función exponencial, voy por la función exponencial, es así. Esta es la gráfica de la función exponencial, que se denota de la siguiente manera. A elevado a X. Esta es la gráfica. Tenemos la función cuadrática. Esta es la gráfica de la función cuadrática. Si yo trazo una línea, un solo corte. Trazo otra línea por acá, un solo corte. Trazo una línea por aquí, un solo corte. Si es función. No necesariamente tiene que ser un como es. ¿Qué otra función? La función radical. Así. Así es la función radical. Es la mitad de una función cuadrática. Trazo una línea, un solo corte. Si es. La función logarítmica también tiene, es como el reflejo de la función exponencial. Entonces, chicos, nos quedaríamos ahí. ¿Dudas, inquietudes de la clase de hoy? Espero que haya quedado claro. Entonces, estamos en lo suave. Poco a poco se va a poner un poquito más difícil cuando entremos ya a nuestras funciones cuadráticas, sobre todo. Nos quedamos aquí, chicos. Nos vemos en la siguiente clase y por supuesto que se cuiden.